Hola chicos, bueno, vamos a continuar con el tema del Flexbox y la maquetación usando el Flex como tal. Les comentaba que esta es una forma en la cual nosotros organizamos los elementos para posteriormente pues visualizarlos en el navegador. Veníamos haciendo el ejercicio utilizando varias de esas propiedades y recordar que el Flexbox se contextualiza en un container, un Flex Container y un Flex Items. Para nuestro ejercicio tenemos varias cajas. En este caso particular tenemos una de color naranja, que es el contenedor o el row. Luego tenemos una adicional que es la div con la clase contenido, que es la de color verde. Y posteriormente vamos a tener lo que serían los ítems o ya el contenido propio, que sería en este caso caja, ¿no? Caja 1, 2, 3 y 4, que son las que efectivamente estamos viendo acá, de este color como salmón o rosa oscuro. También teníamos un ejemplo donde en un mismo contexto de contenedor y contenido estábamos encontrando por acá una estructura un poco más compleja, que es esta que se llama el assign, ¿no? Esta en particular, que es la que nos está señalando acá, en donde tenemos el contenedor, el contenido, una caja que se llama assign, que es esta café. Bueno, al lado tenemos una section, que es esta de color morado, y dentro un artículo que es de color rosa. Entonces, todo esto para que funcionara, estábamos o utilizamos pues prácticamente lo que fue el Flexbox como tal. Luego empezamos a hacer un ejercicio en el cual empezamos a utilizar unas propiedades particulares para alinear los objetos en el eje principal, que podríamos decir que es el eje que está en la horizontal. Y para él, entonces empezamos a utilizar lo que es el Justify Content. Cuando yo quiero organizar algo en el eje horizontal, como tenemos acá, utilizo la propiedad Justify Content. En este caso particular, vamos a ver acá, acá, usando Flex. Entonces, veíamos cómo en el ejemplo 1, voy aquí a abrir el ejemplo 1, esto lo hago utilizando control E o comando E en la Mac. ¿Sí? Aquí me abre el estilo que esté trabajando. Entonces vemos como ejemplo 1 tenía el display flex y además tenía el justify content flex start, que es la primera de las propiedades que podemos ver acá, en donde los elementos se hacen todos hacia el inicio del flex. Entonces 1, 2, 3 y 4. En el ejemplo se ven despegados porque pues existe un margin entre uno y otro, pero para nuestro ejemplo pues estaría normal o pues sin ninguna separación como tal. Luego vamos al segundo ejemplo, que es el ejemplo 2, es decir, este que está aquí abajo, en donde nosotros utilizamos la propiedad, aquí está, la propiedad es flex justify content flexen, y si nos damos cuenta todos los objetos se van y se pegan al final del flex en el eje principal. Posteriormente utilizamos el center en el ejemplo 3, entonces comando E, ejemplo 3, center, ¿no? Entonces aquí vemos cómo todos los elementos quedan centrados. Y así sucesivamente fuimos haciendo con el centrar, el space between, que es espacio entre ellos, pero la característica es que los dos extremos quedan pegados a los extremos del flex y los demás elementos se van a distribuir al centro. En ese caso nosotros tenemos este que está acá, entonces 1, 2 elementos a los lados y como aquí hay 4, pues los otros 2 al centro y reparte el espacio entre ellos de la misma magnitud. Luego tenemos el space around, que es espacio como alrededor, y aquí tenemos en este caso particular, a ver, space around, que es este que está acá. Entonces vamos a cerrar acá, space between, space around en el ejemplo 5, ¿no? Entonces venimos acá y vamos a cuenta que justify content space around y este estamos hablando que es acá, espacio alrededor, pero entonces a ver si logro aquí hacer un pequeño zoom.
nos damos cuenta que este espacio que está acá y este espacio que está acá son diferentes, prácticamente este es el doble, ¿sí? Entonces aquí tiene el espacio de acá, aquí tendríamos el espacio de acá, más el espacio de acá. Entonces para eso también podemos utilizar otro que es Space Embelly, que es el ejemplo 6, en donde el espacio sí es exactamente igual. Todo esto lo hace automáticamente el navegador, hace los cálculos y reparte el espacio. Luego nos pasamos a otra propiedad que es la que va a manipular los objetos en el eje secundario, es decir, en la vertical si la queremos entender por ese lado. Entonces tenemos como particularidad que utilizamos algunas propiedades muy parecidas. Entonces yo aquí lo que voy a hacer es justify content, exactamente, perdón, acá, align items, usando align items. Pero entonces, para hacerlo un poco más didáctico, voy a hacer esto acá. Y aquí entre una y otra voy a colocar un H2 y voy a colocar usando align items. ¿Para qué? Para que aquí me aparezca en este lado, ¿no? Usando align items. Para separar que esto es ya otra de las propiedades. Eso mismo voy a hacerlo aquí arriba. Entonces aquí le voy a decir, usando aquí en adelante, entonces un H2, ustedes también necesito que lo hagan, usando flex, y luego otro H2 que le voy a decir justify content. Entonces acá, justify content. Además, en las propiedades por aquí arriba, antes del contenido en el header, vamos a hacer algo así y vamos a decirle que el H2, perdón, todos los H2, el text align sea center. Sea center y listo. ¿Para qué? Para que nos queden centrados y sepamos dónde terminan todos los elementos. Entonces aquí, usando flex, entonces voy a guardar acá, voy a ir acá y voy a hacer esto diferente. Voy a decirle usando flex. Listo. Ah, perdón. ¿Qué dice aquí? No es eso. Acá. En el H2. Listo. Usando flex. ¿Listo? Y la primera propiedad, bueno, aquí vamos a hacerle un HR y listo. Ahí. La primera propiedad es en el eje principal, justify content. Y entonces aquí lo que vamos a ver son todos los justify content que obviamente estarán en las propiedades, ¿no? Y básicamente en los estilos. Entonces venimos acá y los vamos a ver por acá, por acá, por acá, por acá. En el ejemplo 1, flex star, Luego vamos a venir acá y aquí vamos a empezar a partir del ejemplo 9, align items. No, el ejemplo del ejemplo 7, sí, acá. Entonces aquí vamos a hacer un comentario que diga usando, aquí voy a cerrar para que no se dañe todo, estás y acá, listo. Usando la propiedad align items, ¿sí? Porque aquí van a empezar a salir muchas cosas. Entonces aquí es align items. Voy a copiar acá y desde acá voy a colocar otro código que usando la propiedad justify content. Entonces aquí chun, chun y justify content. Teníamos algo especial y es que en el ejemplo, en el ejemplo 7, que es este que está acá, en el ejemplo 7, que es usar align items, teníamos usar las dos propiedades, justify content para el eje primario y align items para el eje secundario. Y teníamos la primera que es el flex start, donde los elementos se hacían arriba. En el ejemplo 8, que es este que está acá, es flex end, los objetos se hacen abajo. En el ejemplo 9, align items center, los objetos se hacen en el centro, perdón, acá. Y el último que teníamos en el ejemplo 10, que es align item stretch. Este recordemos que funciona siempre y cuando este objeto, que es la caja, que es esta caja, no tenga una propiedad de altura determinada. Si yo pongo acá una propiedad de altura determinada,
el flex no funciona para la propiedad align items stretch. Stretch es que se posicione en la altura general. Entonces yo tengo que, no tengo que decirle al objeto que tenga altura. Esa es la única particularidad. Por eso todos estos se hicieron mucho más chiquitines, delgaditos. ¿Por qué? Porque son tan grandes como su contenido lo determine. A lo alto. A lo ancho, pues ya determinamos que tuvieran, a ver cómo está esto. Sí, caja. A lo ancho no tienen el 20%, ¿sí? Width 20%. Puede cambiarlo a un 25 y todos se van a hacer mucho más grandes, ya no quedaría espacio. Entonces 20 está muy bien. Listo, entonces íbamos en la propiedad Align Items, que es para el eje secundario. Y vamos a ver cuál más teníamos. Entonces tenemos Flex Start, Flex End, Center, Stretch y Baseline, que si se dan cuenta, funcionaría a través de los contenidos y que los alinearían a la base del contenido. Vamos a hacer un ejemplo por acá, a ver si se puede. Voy a venir acá. A veces es un poco complejo hacer la explicación de él. Entonces vamos a hacer acá, vamos a copiar todo este bloque. Usando, dijimos que vamos a usar Align Items Baseline, ¿no? Entonces Align Items Baseline. Pero para poderlo entender, entonces aquí es Baseline, el ejemplo 10. El ejemplo 10 es... no, aquí la regué. Esto está mal. Entonces, esto es el ejemplo 11. Baseline y este es stretch. Ok, entonces este es stretch. Yo lo había hecho mal. Voy a corregir acá. Listo. A ver, entonces sí. Sí. Y aquí ejemplo 11. Listo, el ejemplo 11. Vamos a intentar hacer el baseline. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a venir acá y al 1 voy a hacer acá enter y voy a hacer algo así como que, oye, el 1, esta caja 1, aquí desaparece porque no hay contenido. Vamos a ponerle un párrafo con un lorem. Recuerden que si yo la palabra lorem, yo oprimo tabulador y ya. Entonces, esto, si se dan cuenta, es demasiado. Vamos a cortarle un poco. Tiene muchas líneas, ¿cierto? Muchas líneas. Y los otros tienen solamente como una especie de línea o un solo número, pues. Entonces, si yo vengo acá y voy a quitar un momentito el Align Items. Si se dan cuenta, primero pues va de arriba abajo, ¿sí? Porque no tenemos una altura determinada en la caja rosa. Y todos los elementos, miren cómo funcionan. ¿Sí ven? Este elemento que está, los 2, 3 y 4 están pegados arriba. Y este se bajó. ¿Sí ven? Este está por acá. Si yo vuelvo y dejo baseline, la altura de la caja cambia en todas. Y a su vez, él genera, aquí si se dan cuenta, hay una línea. La base de la línea es la que va a ser la alineación. En este caso, acá. ¿Sí? Prácticamente como por acá arriba. Esa es la base. Entonces, así funcionaría baseline. Por eso estas cajas se bajaron. Esta permanece arriba porque es la base. Ahora miremos una cosa. ¿Qué pasa si yo esta caja la pongo por acá? ¿Sí? Entonces aquí es más evidente cómo este viene acá, pasa acá, pasa acá, pasa acá. Si todo lo contrario, si yo llegara y copiara esto y se lo voy a poner aquí a la caja 2, a reemplazar todos los elementos, miren, exactamente hace lo mismo. Ahora, ¿qué pasaría si yo le pongo más texto? No sé, vamos a escribir aquí otra palabra. Más texto para que baje.
pues nada, se sigue manteniendo la línea. ¿Okay? Entonces básicamente es Baseline. Soy sincero, prácticamente nunca lo he usado. No sé exactamente un ejemplo práctico de cómo se utilizaría ese elemento. Pero bueno, listo. Ahora vamos a cambiar de propiedad y ver qué es cómo funcionan ciertas cosas. Me voy a volver acá un momentito para explicar lo siguiente. Es muy importante. El flex va a funcionar de la siguiente manera. Hay algo que se llama el flex direction, es decir, la dirección del flex. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a poner acá un comentario, así rápidamente, que diga la dirección del flex. Y entre comillas voy a poner flex direction. Creo que se escribe así. Bueno, la situación es que nosotros, como se dan cuenta, podemos tener los elementos hacia ordenados en la horizontal o en la vertical, ¿cierto? O iniciando y finalizando. Ahora, para hacer este ejemplo, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Voy a hacer punto container, o ¿cómo se llama? Punto contenedor, pero contenedor. Inmediatamente después punto contenido y ya. Y en este caso voy a poner punto caja y voy a decirle que por dentro tenga, creo que así se hace. A ver, así. Y voy a ponerle por 4. No, así no funciona. No, entonces es que tenga caja y que por dentro tenga, a ver. Si no, ustedes lo hacen manualmente. Listo. Si se dan cuenta pasa lo siguiente. Estoy diciendo que me haga una div con la clase caja y que por dentro se vaya numerando, es decir, vaya haciendo 1, 2, 3 y 4. Pero para no ponerme a hacer uno por uno, esto automáticamente lo va a hacer. Y además que me haga 4 cajas. ¿Sí? Entonces miren lo que va a pasar. No tengo que ponerme a hacer una por una. Entonces hago todo eso, primo tabulador y ya está, y hasta me tengo caja 1, 2, 3 y 4. ¿Cómo se ve esto acá? Pues mira, 1, 2, 3 y 4. Voy a subir acá un poquito esto para que lo podamos ver. Entonces, caja. Ahí está. Bueno, creo que no se ve tanto. A ver. Bueno, ahí estarían las cajas. Lo que no quería era, bueno, quería que se fuera viendo y todo, pero voy a hacerlo más grande. Listo, ahora sí, creo que ya me di cuenta porque no se veía todo. Tenía un zoom ahí raro. Listo. Entonces, ahora sí, nos damos cuenta que 1, 2, 3 y 4. No interesa. Esto es la dirección del flex y se utiliza flex direction. Entonces, vamos a hacer aquí lo mismo rápidamente. Voy a hacer un comentario. Dirección del flex. Listo. Por defecto, la dirección del flex es en horizontal, ¿sí? Entonces la dirección está así. Flex direction row. Esto es un row. Entonces lo que voy a hacer yo es hacer el ejemplo 12. Entonces recuerden que para poder manipular esto yo tengo que anexar una clase acá. Entonces voy aquí a poner, bueno, vamos a cambiarlo, ¿no? Vamos a decirle la clase dirección. Para cambiar un poquito y entender qué es lo que estamos haciendo. Entonces la clase dirección. Entonces yo vengo acá, voy a guardar y aquí voy a utilizar la clase dirección y voy a hacer todo mi estructura. Entonces lo que le voy a decir es primero, pues obviamente display flex, es muy importante, y luego voy a decirle flex direction row, y entonces nos vamos a dar cuenta que sigue estando igual, ¿sí ven? No pasó nada. Si lo quito, lo pongo, no pasa nada. Entonces vengo acá, voy a cortarlo, no pasa nada. Sigue siendo row. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo?
lo que voy a hacer es cambiar este flex direction row y le voy a poner column. Y cuando le pongo column, miren lo que pasa. En este caso particular, se hace uno encima del otro. Por eso puse aquí el número 1, para que viéramos cómo funciona. También adicional esto para que se vea más, voy a darle un height de 300 píxeles. Ahí todo voy a cambiar porque pues, es muy grande. Listo, entonces nos damos cuenta de lo siguiente. Si yo le digo row, se hace uno al lado del otro en la horizontal. Y están separados porque también tenemos por aquí arriba, me imagino que el Justify Content está trabajando uno que tenemos atrás. Entonces, Justify Content, vamos a ponerle Space Around. Este está espacio alrededor, ¿sí ven? Bueno. Y a su vez se dan cuenta ustedes que tiene uno que están uno al lado del otro en el eje principal. Pero si yo cambio aquí a column, se va a hacer uno encima del otro. Y además que pasa algo muy importante, la altura cambió, ¿sí ven? En row se llena, en column se mantiene la altura, incluso hasta el ancho de la caja, ¿no? Bueno, eso significa que la dirección puede cambiar cuando nosotros queramos, y para eso utilizamos Flex Direction Column. La opción pues es row, la opción es row, que es normal, column y ya. También podemos utilizar algo así. Podríamos utilizar row reverse. Y entonces aquí empezaría desde el lado derecho. 1, 2, 3 y 4. O podemos colocar también. Acá algo hice. Una ayuda. También podemos colocar reverse. ¿Qué? Column reverse. Y entonces empieza de abajo hacia arriba. Esto nos va a servir muy adelante, próximamente para el tema de que sea responsivo. Se ve de una manera y cuando el celular quede activo, o sea, para la página se vea en el celular, se cambia la posición de los elementos. Bueno, entonces esto es la dirección del flex. Las posibilidades pues ya están. Por defecto siempre va a venir en row, es decir, como estamos acá. Y además está stretch porque eso es por default la propiedad que viene. ¿Cuánto vamos en el Active%? Bueno, llevamos 22 minutos. Perfecto. Ya voy a esconder esto por acá. Bueno, entonces ahora lo siguiente que vamos a hacer es que ya vimos la dirección del flex, ya podemos cambiarla. Hay una situación más interesante, el flex guard. Si se dan cuenta acá, o hasta el momento nosotros vamos manejando una línea. ¿Sí ven? Una línea. Y si yo quisiera que hubiesen más elementos debajo, porque no caben, pero ¿cómo hago yo para que eso pase? Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Entonces voy a venir acá, voy a copiar todo este bloque, lo voy a pegar y voy a ponerle acá. Ah, bueno, aquí me faltó algo importante y es haber hecho esto así. ¿Ya? Aquí haber hecho un HR, aquí podríamos haber hecho, aquí un H2 y que por dentro dijera, acá esto. Algo pasó, cancelar, algo pasó. Aquí, no, mentiras. Ahora sí, entonces está. Dirección del flex. Lo puse como que, lo puse mal, ahí no va. Sí, aquí va, solo que este es el nuevo. Entonces, dirección del flex, flex direction. Y voy a hacer otro. Aquí, vamos a dejar la pereza. HR, un H2. Y aquí lo que vamos a hacer es desbordar elementos. Desbordar elementos. Desbordar elementos. Y para hacerlo, vamos a usar la propiedad que nos va a decir acá que se llama FlexWarp. Entonces la propiedad va a ser FlexWarp. Para desbordar elementos usamos FlexWarp. En este caso particular voy a hacer algo adicional. Entonces voy a quitar esto de Flex Direction y voy a ponerle desbordar.
desbordar. Desbordar. Está ahí. Desbordar. Entonces voy a copiar acá. ¿Qué es desbordar? Entonces les decía que yo aquí tengo 4 elementos, ¿sí? Y aquí voy a hacer lo siguiente. Entonces acá también voy a poner acá. Tan. Entonces desbordar los elementos. Hacer varias líneas. Sale. Bueno, entonces para hacer varias líneas dijimos que íbamos a llamar una clase que se llama desbordar. Bueno, para hacerlo yo voy a tener que hacer acá una situación particular. Para no tener que dañar todos los otros elementos, yo lo que voy a hacer es hacer algo que se llame caja 2. Entonces voy a utilizar esto acá y voy a poner caja 2. Y por acá voy a hacer así. ¿Listo? Entonces esto aquí obviamente se ve raro. Acá. Caja 2 no existe, entonces la voy a crear acá también rápidamente. Voy a hacer acá, porque aquí voy a utilizar otra que se llama así, caja 2. Entonces background color. Vamos a buscar un light, esto está, gold. Listo, gold. Va a ser gold. Y va a tener un width de 20%. Muy parecido a la otra caja, ¿no? Listo, entonces aquí están. Ahora va a ser gold. Voy a correr esto por acá un poquito para poder ver bien. Listo, entonces estos elementos son caja 2 y tiene 1, 2, 3, 4. Y le voy a dar una altura height de 40 píxeles, a ver qué pasa. Listo. Entonces si se dan cuenta van a quedar más altos. Y además voy a hacer una cosa para que sea más interesante. Voy a decirle que el display también sea flex. O sea, es decir, esta caja que era un contenido, perdón, era un elemento dentro del contenido, ahora también va a ser un papá. Y voy a decirle que el font size sea 2M, va a ser grande. El justify content sea center. Y el align items también sea center. Es decir, vamos a poner acá 80 píxeles. ¿Sí ven? Quedó centrado en todos los lugares. Listo, entonces tengo 1, 2, 3 y 4. Ya ahí preparando la caja para que se vea interesante. Eso es caja 2, la nueva caja. Ahora vamos a hacer algo así. Voy a copiar esto. Voy a hacer 8. Entonces aquí tengo 5, 6, 7 y 8. Entonces están acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero ¿qué pasó? Como antes cabían sin problema, ahora ya caben, pero ya no queda espacio. Ya no me está respetando esto del Justify Content Center ni nada, ¿no? Simplemente se pegaron y ya. ¿Por qué? Porque él va a meter todos los elementos y los va a apachurrar tanto como pueda. Aquí voy a hacer algo interesante. También voy a ponerle un border. Perdón, aquí ya sé por qué no funciona. Listo. Entonces vamos a poner acá un border de un pixel solid white. Listo. Entonces ahora, aparte de todo, también tiene un bordecito, ¿no? Para que los distingamos. Les decía que si yo quisiera que 4 estuvieran y los otros 4 quedaran abajo, es decir, como nos están pidiendo acá, yo necesitaría decirle a este desbordar, es decir, a la clase adicional desbordar, que lo permita hacer. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero voy a decirle que tenga un height de 200 píxeles para tener altura y veamos dónde se va a mover. ¿Sí ven? Un poquito más grande. 300. Listo. Entonces hasta ahí funciona. Obviamente también display flex. Vamos a hacerlo. Y adicional voy a decirle flex warp. No warp. No pasó nada. ¿No? ¿Ven? No pasó nada. Pero voy a hacer algo acá que me acabo de acordar, porque si no, no estamos. Dirección del flex. No, acá es desbordar. Desbordar elementos.
Sí, no, esto así después no seguimos como con la propiedad, con el orden que estoy llevando. Entonces aquí viene ta 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 ta. Ahora vamos a utilizar la propiedad FlexWarp. Cuando yo le digo no warp, es como originalmente viene. Y si yo le digo warp, miren lo que va a pasar. Ah, él baja. ¿Baja qué? La cantidad de elementos que yo necesite. Por ejemplo, acá tengo, todo esto mide en 20%, ¿no? Entonces, 20, 40, 60, 80 y 100. Ahí tengo yo 100, caben exactamente los mismos 5 elementos, porque cada uno vale 20. Si yo digo que valen menos, que valen 10, pues que miren lo que va a pasar. En este caso particular, él mete todos los que puede, ¿cierto? Lo que serían 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 y 80. Ese espacio, pues ese es lo que queda, ¿no? Lo que queda de ellos, entre el espacio de ellos. Recuerden que esto debe tener aplicado un flex, un justify content space between, ¿sí? Por eso quedan hacia ese lado. Yo le voy a decir adicional, aquí que tenga flex warp. Warp va a permitir que se bajen siempre y cuando los elementos no quepan. Antes tenían 20, caben 5, pero ¿y qué tal que tuvieran 25? ¿Sí? En este momento, cuando ya no cabe, se bajan. ¿Sale? Entonces, 25, 50, 75 y 100. 25, 50, 75 y 100. Y si fuesen más grande aún, como si tuvieran 30, pues él, ¿qué es lo que hace? Mete todos los que quepan, utiliza el justify content, el space between que debe tener para que se separe y baja, y baja. En este caso, mire, 1, 2, una línea, 2 líneas y 3 líneas. ¿Sale? Entonces aquí tendríamos 30, 60 y 90. Y aquí entre este espacio tendríamos como 5 y 5. Y lo mismo acá, pero acá no, aquí tenemos 30, 60 y esto aquí tendría que ser como 40. ¿Sí? Todo esto es 40%. ¿Por qué se comporta esto así? Porque miremos lo que va a pasar acá. Imagínense que aquí pasa algo muy interesante. A ver, acá hay una propiedad que se llama Align Content. El Align Content funciona de la siguiente manera. Funciona en el eje secundario, arriba y abajo, de arriba hacia abajo, pero cuando hay más de una línea, como en el caso de nosotros tenemos 1, 2 y 3 líneas. ¿Ya? Cuando tengo varias líneas y yo quiero organizar los elementos como están acá, tengo que cambiar la propiedad. Ya no utilizaría Align Item, sino Align Content. Entonces, desbordar. Y además, bueno, digamos que hasta ahí lo vamos a dejar en este caso particular, ¿no? Desbordar elementos. Permite warp, desbordar, no warp, no desborda. Listo. Entonces, para el ejemplo, vamos a decirle flex warp, warp. Y ahí queda. Vamos a repetir el elemento, todo esto. Lo voy a pegar acá. Entonces, voy a poner desbordar elementos con flex warp. Y voy a hacer acá otro comentario que va a decir, aquí tengo unas comillas adicionales, aquí le voy a decir alinear usando bueno, aquí toca align content. ¿Sí? ¿Qué es esto que está acá? Align content. Entonces aquí lo que voy a hacer es lo mismo anterior. Entonces, control C. Entonces acá un H2. Voy a pegar esto. A ver cómo se ve. Entonces, alinear usando align content. ¿Cierto? Es lo mismo que lo anterior, pero aquí es adicional. Entonces, si ustedes quieren ser más específicos, tenemos que tener en cuenta que aquí estamos usando dos propiedades muy importantes. Una depende de la otra.
Entonces aquí, desbordar elementos con FlexWar y alinear usando Align Content. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá, no? Voy a copiarme esto. Y aquí voy a colocarme un comentario. Agarré. Y le digo alinear usando Line Content. Esto recuerden que es cuando yo tengo multiline, o sea, varias líneas. Vamos a utilizar estas propiedades. Y estas propiedades son FlexStar, son las mismas propiedades que el Justify Content. Entonces, pónganle cuidado a lo interesante que se va a volver esto. Para lo cual, voy a venir acá y voy a hacer lo siguiente. Desbordar, pues tiene que tener desbordar. Si yo le quito desbordar, pues esto ya no desborda. ¿Sí ven? Todo esto ya queda. Por eso tiene que permanecer. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a darle control Z, le voy a decir desbordar. ¿Cierto? Desbordar. Y adicional voy a crear otra clase, aunque yo lo podría hacer acá. Pero no quiero que se me confundan. Recuerden que esto tiene que tener desbordar y adicional la alineación. Entonces voy a hacerle una cosa. Voy a escribir acá y vamos a decirle que la clase se va a llamar alinear, o mejor, otra clase que se llame multilínea, para saber que funciona son con multilíneas. Entonces voy a copiarlo, multilínea 1, porque vamos a hacer todas. Entonces multilínea 1, entonces vengo acá y aquí le voy a hacer punto, vamos a pegar multilínea y hacemos nuestros extras. La propiedad que vamos a utilizar, recuerden que son todas estas que están acá, todas esas que están acá. Pues ya sabemos que multilínea 1 va a ser de la siguiente manera. Vamos a cuidado. Entonces lo primero que vamos a decir es display flex. Listo. Ahí está. Luego le vamos a decir flex warp, que haga warp, sino como. Listo, tendremos que hacemos prácticamente esto mismo que está acá. Y entonces ahora, bueno, pasó algo bien interesante, ¿no? En este caso particular no se separó, ¿sí? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque en esa situación no tenemos la altura, ¿no? Entonces vamos a decirle también que tenga un height de 300 píxeles. Listo. Solo él va a hacer si hay espacio en donde generar los márgenes en la parte vertical. Bueno, entonces vamos a jugar con 300 píxeles, el display flex, el flex warp. Y adicional entonces vamos a utilizar align content y vamos a utilizar la primera propiedad que es flex star. Entonces en flex star, ¿qué sucede? Todos se van a hacer arriba. Y adicional están separados porque yo aquí imagino que tengo justify content. Bueno, vamos a cambiarlo para que sea un poquito diferente. Entonces space around. Entonces, está bien loco, miren, ¿sí ven? Aquí hay espacio, aquí hay espacio, aquí hay espacio. Pero aquí el espacio obviamente es más grande porque tenemos menos elementos en un espacio. Pero todos los elementos en el eje secundario se pegaron, ¿sí ven? Chun, 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 chun. Listo. Entonces este ya queda así. Ya sabemos que están todos pegados en el star. Vamos a copiar esto, que son las mismas propiedades. Vamos a hacer multilínea 2, ¿cierto? Vengo acá. Aquí entonces ya sabemos que estamos trabajando esto. No voy a ponerme a hacer más comentarios. Simplemente voy a hacer multilínea 2. Voy a guardar. Y listo. Obviamente aquí lo que vamos a cambiar es, en vez de decirle flex start, vamos a decirle flex end. Entonces end. Voy a guardar. Y el resultado es que los elementos se bajaron. ¿Sí ven? Se bajaron. Vamos a ir con multilínea 3. Entonces copio, pego, 3, guardo, vengo acá, copio todo el contenedor con todo el contenido y demás, multilínea 3, cambio la propiedad, incluso la puedo cambiar desde acá, comando E, entonces chan,
Y aquí la que voy a utilizar es center. Entonces vengo acá y borro esto. Ups, borro esto acá. Center. No se me confundan con lo que estoy haciendo, ¿no? Pues mejor me voy acá. ¿Listo? Entonces, multilínea 3, center. Entonces quedan centrados de aquí y de aquí. ¿Que ven? Este espacio de acá es este mismo espacio de acá. Y estos márgenes de acá, pues pertenecen al space around, ¿no? Entonces, chun, chun. Arriba, align content, flex start, flex en abajo, center. Y entonces tendríamos stretch, pero pues va a depender que tengan o no la caja 2 altura. En este caso tiene 80, por eso ese no lo voy a hacer. Me voy a pasar al siguiente, que es space around y space between. Entonces el 4, entonces 4 va a ser align content space between. Obvio, todavía no se le hace a nadie porque no tenemos la multilínea 4. Hasta que ya venga aquí y la haga. Copio. Multilínea 4. Y en este caso, 4. Ahora sí. ¿Qué la multilínea 4? A ver, entonces, ¿qué fue lo que dijimos? Space between. ¿Cierto? Entonces, espacio en medio. Chan, 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 chan. Voy a hacer algo muy interesante para que se vea esto más bonito. Voy a hacer una adicional, que es una cuadrada, a este, solo a este. Entonces la 9. O para que veamos una distribución más elegante de los elementos, si no esos ahí todos chuecos. Bueno, como con falta de un diente. Entonces tenemos space. Tenemos space 1, 2, perdón, tenemos space between, espacio entre ellos. Rápidamente voy a hacer el multiline 5. El multiline 5 va a ser space, around, space, sí, space around, espacio alrededor. Entonces guardo, vengo acá, me copio todo esto, chan, pego acá, multilínea 5. Y qué maravilla, miren, todo este lindo espacio distribuido. ¿Sale? Entonces, con esto hemos completado Space Around. Y recuerden que cambia, no hay que confundirse. Cuando son varias líneas, ya no es Align Item, sino Align Content. Y las propiedades de Align Content son las mismas propiedades del Justify Content. ¿Listo? Align Item, solo si tengo una línea. Align Content, si tengo varias líneas. ¿Ok? Y ya para despedirnos de esta primera parte, que ahorita vamos a hacer un ejercicio de... O sea, tienen ustedes que terminar todo esto con estas propiedades y luego vamos a hacer un ejercicio práctico. Aunque también me falta explicar o presentar las propiedades de los hijos, que son estas que están acá. El order, el grow, el shrink, el basis, el flex como tal, que es todos los anteriores, el align self y ya, ¿sí? Pero bueno, eso yo creo que lo haremos después. Vamos a ver cómo funciona esto. La última. Pero perdón, dije que iba a hacer algo. No, ya, voy a dejar de ese tamaño entonces así. ¿Listo? Entonces voy a detener el video y ahorita lo voy a continuar con el ejercicio nuevo. Por ahora terminen de hacer todo esto para que se les vea esta página así. Es bastante información, pero creo que se va explicando siempre y cuando ustedes tengan claro qué es lo que estamos haciendo, ¿no? He intentado pues que se vea lo mejor posible y que explícito. Ya obviamente hay mucho contenido, pero pues ahí vamos a organizarlo, ¿no? La idea, ¿cuál va a ser? La idea va a ser que en un rato organicemos una página un poquito más
especial y que ya no sean puros cuadros, sino que realmente se parezca a una página que se utilice, ¿no? Entonces voy a hacerlo así. Aquí voy a terminar esta parte del video. La completan ustedes todas esas propiedades y luego vamos a hacer un ejercicio práctico que lo haré en un momento.